en dirección al progreso. Estación Futuro. (12:36) y aquí tengo a mi derecha al invitadísimo de hoy que te había anunciado. Yo no sé si lo sabrá, pero se lo vamos a tener que decir. Si este programa necesitaba un padrino, el padrino es él. El padrino de Estación Futuro no puede ser otro que el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, a quien le agradecemos muy especialmente esta visita. Hola Lino, buen día. Hola, no, y agradecido soy yo por esta oportunidad de estar acá. Es una gran responsabilidad este padrinazgo. Espero asumirla. Sobre todo por la mensualidad que vas a tener que aportar. Sí, tal cual. Sí, hay que mantener el costo de educación, de la criatura, todo. Y la cantidad de veces que va a venir. Sí, no, ningún problema. Es parte de nuestra función el contar lo que estamos haciendo. En realidad es responsabilidad de todo funcionario público transmitir por supuesto, en tiempo real, si es posible, las acciones de gobierno. Y bueno, y en nuestro caso particular, que no tenemos tantos canales de expresión y de difusión, esta es una oportunidad que pretendemos aprovechar. Lino, bueno, es un gusto, ya le pedí fuera de aire si podía tutearlo, me autorizó, es un ministro, entonces, pero es tuteable, no sé. Es tuteable, Lino. No, Lino es tuteable. Y siempre que te he escuchado o leído notas, haces fácil aquello que parece duro. ¿Viste que se habla de ciencias duras y ciencias blandas? ¿Sos partícipe de esa división? No, yo creo que que la ciencia es una sola, es un abordaje racional a la realidad, digamos. La ciencia surge como deseo del hombre de controlar la naturaleza, sobre todo en el hemisferio occidental, ¿no? Por esta tradición judío-cristiana que supone que hay un Dios que domina la naturaleza, que es mujer. O sea, un poco machista viene la tradición. Sí. Pero de ahí surge el hecho de que haya leyes y que si el hombre conoce esas leyes, puede controlar la naturaleza. Y esas leyes abarcan todo, desde el comportamiento de los seres vivos, el mundo material y también lo social. O sea que el hombre ha tratado de encontrar reglas y normas que guían incluso los fenómenos sociales, la conducta humana. Y por eso, digamos, el abordaje es único. Tienen peculiaridades y tienen métodos distintos, pero, digamos, forman parte de la misma actividad. Hay que destacar, antes que nada, que con Lino Barañao se creó un ministerio nuevo y eso va a quedar en la historia para siempre ya. Sí, como decía mi hijo, por un tiempo vas a ser el mejor ministro de ciencia que hubo en el país. Hay otro. Claro, porque no hay otro. Así que disfrutá ahora. Los hijos son así. Los hijos son así, claro. Sí. Hablan así con los Exactamente, padres. sí. Son los jueces más duros. ¿Sucedió en diciembre de 2007? ¿Era algo Diciembre esperado, 2007. deseado por vos? A ver, yo era presidente de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica y mi aspiración máxima era llegar a ser secretario, que era el cargo que había, bueno, para arriba. Yo había conocido a la presidenta en Londres, en el consulado, en Nueva York. Y habíamos charlado muy poquito y, bueno, eso había sido todo. Y ahí por noviembre, Daniel Filmus, que era el ministro de Educación, me dice, tengo una mala noticia y una buena noticia para darte. Y digo, bueno, empecé por la mala. Dice, bueno, no vas a ser secretario de Ciencia y Tecnología. Y digo, bueno, está bien, vuelvo al laboratorio. Fue un gusto conocerte. Dice, no, la buena es que vas a ser ministro. Y eso era totalmente inesperado, ¿no? Porque no existía ese cargo. Y bueno, fue una muy buena noticia y también un baldazo de responsabilidad importante. Y estamos tratando de estar a la altura de ese desafío. Ya llevan 6 años. 6 años, sí. Lino, ¿cuántos años tenés? Tengo 60. Porque a mí me parece que es interesantísimo derribar mitos alrededor del tema de la ciencia. Sí. La ciencia en general, cuando alguien imagina en un dibujito animado, en una película, en lo que sea la ciencia es algo oscuro, encerrado en un laboratorio, con gente con una dinámica bastante encerrada en sí misma, con poco contacto con la realidad. Que hablan difícil. Y digo, la impronta que... Yo no sé mucho, Lula, de los ministerios ni de los ministros, y acá los compañeros lo saben bien, pero en el caso de Barañao, que lo conocí cuando fue la inauguración de Tecnópolis allá, en aquel momento la impronta de ese ministerio es absolutamente opuesta. O sea, la gente se conecta mucho entre sí y las ciencias entre sí se conectan. ¿Por qué crees que vendió tanto la idea del científico aislado de la sociedad? Bueno, en parte porque
en un momento era cierto, y los científicos vivían muy recluidos desde la época de que tenían un mecenas y trabajaban así en sótanos y demás. Y luego porque lamentablemente Hollywood creó esa imagen. Si uno ve todas las películas, el científico es alguien un poco alocado, con ideas generalmente de destruir el mundo. Sobre O todo la si sillita de baja del Eluar. Sí, creo que sí, también. Y eso contribuyó también a, digamos, eso fue un poco lo que creó Hollywood y fue funcional a ciertos regímenes Modelos. como el que hubo acá, digamos. Era muy conveniente tener un científico que no hablaba, que no se comprometía, que no pedía nada y trabajaba en su silla atada con alambre. Y había un corto en el proceso que era el lugar con una gradilla con 5 tubitos y decía tiempo y esfuerzo necesarios para todo logro. Exacto. Como si fuera necesario simplemente estar todo el día en el laboratorio, conformarse con 5 tubitos y así todo podía llegar al premio Nobel. Y eso fue nefasto. Durante mucho tiempo esa imagen prevaleció Como concepto, ¿no? como concepto, y lo peor es que muchos científicos se la creyeron, de que ese era su rol, no molestar, no comprometerse. Claro está que muchos científicos que levantaron la cabeza y se comprometieron no están entre nosotros ahora. Acordate de la noche de los bastones largos. De la noche de los bastones largos. el Manuel 70. Sadowski también hay que pensar como un referente importante Claro. en toda esta historia, ¿no? Entonces, una persona que piensa es peligrosa para un régimen autoritario. Y por lo tanto había que convalidar esa imagen de que el científico era alguien que tenía que estar encerrado en su laboratorio. Pero las nuevas generaciones cambian y ven el mundo de otra forma, y tenemos científicos de todo tipo. Digamos, hay muchos científicos que son, por su personalidad, proclives a estar pensando todo el día y leyendo, y otros que son cientistas sociales que recorren el país preguntando a la gente, tratando de organizar cooperativas para hacer determinadas cosas. Claro, lo que el ministerio hace es interconectar. Entonces, lo que el ministerio refleja es este cambio cultural que se está dando, que es un cambio generacional también. Además, si la ciencia no está al servicio de la gente, es un deporte intelectual, ¿no? Ortega y Gasset decía que comparado con el hecho real y concreto de vivir, la ciencia es una actividad deportiva porque encuentra el placer en el mero hecho de hacerla. O sea, uno es como cuando alguien corre, no necesariamente quiere ganar. El hecho de correr le produce Ya placer. está, claro. Y en investigar está eso, es satisfacer la curiosidad, hacer experimentos, a veces salen bien, a veces no. Pero ese no se puede reducir el papel de la ciencia a eso, al divertimento de unos pocos enclaustrados. La ciencia hoy por hoy es el motor de desarrollo económico y la mejor herramienta que hay para hacer que la gente viva mejor. Y ese es el rol que tiene que cumplir en Argentina, y para eso lo que hemos tratado de hacer en todo este tiempo es cambiar esa imagen de la ciencia, mostrar que, como dice nuestro eslogan, tu vida tiene ciencia, tecnología e innovación productiva, que la ciencia es algo que nos afecta a todos y por lo tanto está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, y el Ministerio tiene que reflejar eso, digamos, no es, por otra parte, nada distinto de la impronta que me dio Cristina cuando me llamó. Es decir, no quiero ciencia infusa para satisfacer la curiosidad, quiero ciencia que sirva para el desarrollo del país. Por eso me gusta tanto que ustedes trabajen conectados con el Ministerio de Educación, porque hace falta educar mucho, digamos, para que se ablande el sentido de la ciencia y para que todos tengamos conciencia de que nos compete a todos. Así es. ¿No? Bueno, en realidad trabajamos con prácticamente todos los ministerios. Tenemos Sí. Ministerio de Educación, bueno, es obvio porque venimos de ese riñón, ¿no? Pero también tenemos con el Ministerio de Industria para la producción, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Trabajo. Realmente el nuestro es un Ministerio de Servicios, porque en definitiva el impacto de la ciencia se verifica a través de otras áreas de gobierno, a través de mejora de la calidad educativa, mejora de la salud, mejora de la competitividad de empresas, creación de trabajo. Tal vez lo único que llega directamente es la divulgación científica. Es esta información que uno puede transmitir por un micrófono y que le llega al oyente y se entera de algo que no sabía o cambia su visión de algún tema particular. Por eso es que hemos jerarquizado también el área de divulgación científica, que estaba bastante relegada, era una actividad que algunos hacían de motu propio y que no era reconocido. Y de hecho este año estamos formalizando la Agencia de Comunicación de la Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Y el Argentina. canal? El canal está funcionando, he visto con placer que está en el catálogo de TV Pública, TEC TV, Claro, está hace sí. ya 2 años en el aire, en televisión digital abierta. Y este año, cuando inauguremos la segunda etapa del Polo de Giol, ahí en Palermo, además del edificio de CONICET, está el Centro Cultural de la Ciencia, que va a tener el museo, el canal, un auditorio, va a haber ciclos abiertos al público.
y es el único lugar del mundo donde hay investigación científica, porque están los institutos internacionales, administración y divulgación. Esto está generalmente como actividad Decimos separada. de nuevo, En un decimos solo de lugar. nuevo. Tenemos investigación científica, Sí. tenemos la Max Planck, tenemos institutos franceses, italianos ahí adentro, tenemos el ministerio, la agencia de promoción, el CONICET y este nuevo pabellón que va a estar destinado a la divulgación científica. Entonces es un todo que va desde el pensar para qué hacer en materia de ciencia, la planificación, la ejecución y la divulgación. Volviendo, Lino, a lo que se decía recién de la ciencia y esta distancia que había entre los científicos y la gente, como si fuesen los científicos no gente, yo me preguntaba, y el otro día charlábamos, la tecnología que tiene que ver con la informática bajó a la gente. O sea, hoy todo el mundo tiene sus teléfonos, computadoras, tiene el acceso a través de los planes como educar los chicos a tecnologías que tienen que ver con la informática. No pasó lo mismo con la tecnología espacial, pese a que son básicamente creadas desde los mismos lugares de poder después de la Segunda Guerra y desarrollados, pero no bajaron hasta ahora que se están llevando adelante algunas experiencias interesantes aquí en la Argentina con el apoyo del Ministerio. Sí, justamente ese es el concepto que tiene todo este grupo liderado por Emiliano Kargeman, que luego de una estadía en la Singularity University, que es un lugar en Estados Unidos donde los especialistas más encumbrados de distintas tecnologías le cuentan a un grupo de estudiantes dónde está la frontera del conocimiento. Luego de eso él vio que justamente en el área de la industria satelital no se había dado el cambio que se dio en la computación, desde grandes computadoras estatales que ocupaban habitaciones enteras a chicos que en un garage construían su computadora Steve Jobs, por ejemplo, Steve en su Jobs, momento. y hacían llegar esto a todo hogar. Y entonces lo que ocurre es que ahora es factible hacer eso. Es factible comprar en las tiendas de electrónica las plaquetas, encargar a un taller las piezas metálicas y comprar la radio y demás y armar algo que funciona como un satélite a un costo relativamente ínfimo comparado con el de los grandes satélites. Ya hay satélites Ya en tenemos órbita. dos, tenemos el Capitán Beto, que fue el primero, ahora Manolito, y esto lo hicimos con un financiamiento de nuestro ministerio a través de INVAP al principio, y una vez que llegó a esta etapa de éxito, bueno, este grupo está en condiciones de captar capital privado para desarrollar una empresa, que es lo que queremos. ¿Y hay el capital privado está en condiciones de dejarse captar? Sí, digamos, Sí. por lo que actualmente ya tiene una inversión para cubrir el próximo Claro, año bien. y bueno, y él está en Estados Unidos en este momento captando capital de otra índole, porque además las empresas son globales hoy por hoy, digamos, Sí. ¿no? Y un servicio que va a cubrir con imágenes el planeta, es lógico que tiene que tener una visión más amplia. ¿Podremos lanzar satélites desde Argentina? Porque estos fueron lanzados desde China y desde Rusia, creo. ¿Podemos lanzar los propios Se desde espera acá? que sí, bueno, se está desarrollando el lanzador ahí en Punta Indio, que justamente por sus tamaños y características es factible que pueda lanzar satélites de esta envergadura. Esto lo está haciendo la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que son dos roles distintos. El Estado tiene que tener instituciones como la CONAE, que es la que hace el desarrollo de punta, que pone los grandes satélites en órbita, que da los servicios que el Estado necesita, y luego abrir el juego para emprendimientos que puedan dar un servicio comercial, ¿no? Ministro Lino Barañao, sabemos que la música es parte de tu corazón, ¿no? Así es. El maestro Weber tiene algo acá A ver. para respaldar la Sí, conversación. bueno, con nos llegó alguien la que te- información de que le gustaba Tiene mucho como un mimo. Thelonious Monk. Ah. Sí. Y bueno. bueno, hay un tema que, si bien no lo compuso Thelonious Monk, solía tocarlo, que era este. Bueno, ahí está sonando Monk, ¿eh? Qué grande. Qué Qué grande. vida que tuvo Thelonious, ¿no? De volver a empezar, además. Sí, ¿no? hablando de futuro, ¿no? Hizo algo por el futuro de la música en el presente que le tocó vivir a Thelonious Monk. ¿Hay mensajes? Bueno, es para mandar un abrazo y un saludo al señor ministro Lino Barañao. Excelente su
su función, cómo desarrolló sus funciones. Y una pregunta quería trasladarle. Mi hijo, que es estudiante, quiere ingresar al CONICET. ¿Cómo hace alguien que estudia, que necesita avanzar hacia algo que quiere hacer, que es la investigación, para poder ingresar al CONICET? Bueno. Lino, Bueno, para ingresar al CONICET, digamos, hay una vía que es primero empezar como becario, si alguien que se graduó en una carrera universitaria, se presenta con un director en un grupo de trabajo y esto le permite cubrir el desarrollo de su tesis doctoral, su doctorado. La primera instancia implica que uno tiene que adquirir el título de doctor, que es la etapa que certifica que uno no solo es capaz de asimilar conocimiento, sino que es capaz de obtener información por sí mismo, elaborarla y presentarla de una forma comprensible. Eso es una tesis doctoral, es lo que le habilita a uno como primer estadio para ser investigador. Luego, si durante ese periodo y si, mejor aún, si ha logrado ir al exterior y hacer algún tipo de tarea y capacitarse en otras, mejorando sus habilidades, puede entrar a la carrera. La carrera tiene una etapa de admisión, se entra como investigador asistente y hay que hacer informes anuales. Y si se cumple con esa etapa satisfactoriamente, luego ya entra a un periodo en que los informes son más espaciados. Pero lo que la gente no sabe es que el investigador del CONICET no tiene el puesto asegurado, o sea que depende de producir continuamente. Es el único empleado estatal que no tiene certeza de continuar en su tarea, a menos que siga produciendo, porque es crítico mantener esa presión para que el investigador continúe cumpliendo con su función, digamos, a diferencia de un docente que puede enseñar su misma materia durante mucho tiempo y basta con que esté entre los alumnos para certificar que ha cumplido con eso. Un investigador tiene que producir información novedosa y eso tiene que ser verificado por métodos independientes. Hay comisiones que evalúan lo que ha producido con distintos parámetros de acuerdo a la disciplina en que trabaje. O sea que es una carrera muy rigurosa, tiene muchas recompensas también en hacer la tarea. Pero, digamos, la vía de acceso es esa, hay que tener una tesis doctoral, hay que trabajar en un grupo de investigación y haber demostrado que realmente uno es capaz de generar conocimiento original. Ya que estamos, ¿qué hay detrás de la sigla CONICET? Es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Fue creado en el año 58, había un antecedente directo que era el CONICIT, creado durante la última etapa del gobierno de Perón. Y este fue creado por Bernardo Ussay, y la creación del CONICET significó que por primera vez alguien podía dedicarse a la investigación como actividad exclusiva. Antes era un hobby, era un profesor universitario, un catedrático que en sus ratos libres tenía un laboratorio y hacía algún tipo de experimentos. A partir del CONICET se institucionaliza y uno, si es investigador, recibe un sueldo por investigar exclusivamente. Además puede hacer docencia, obviamente. Y además el CONICET comenzó a dar fondos para poder realizar las tareas de investigación, comprar equipamiento, y fue creciendo con el tiempo. Tenemos cientos de institutos en todo el país, miles de investigadores, miles de becarios. ¿Cuántos científicos repatriados, Lino? 1007. ¿Faltarían? Bueno, esto ya es un continuo, es decir, ¿qué ha ocurrido? Tal vez el concepto de repatriación en un momento va a decaer, porque se repatriaron aquellos que se fueron por motivos políticos al principio, los del 66, muchos ya están jubilados, o sea que difícilmente vuelvan en otra característica, bajo otras características. Luego se fueron fundamentalmente por motivos económicos en el periodo 2000-2001. Esos son los que realmente son repatriados, que ya se habían instalado en el exterior y habían pasado más de 10 años y ahora están volviendo. Pero lo que está ocurriendo es que los que van al exterior a formarse, los becarios postdoctorales y demás, que antes eran tentados y una vez que terminaban su trabajo allá se quedaban, que lo que presentaba una pérdida importante para el país, porque era gente que se había formado acá con el esfuerzo de toda la sociedad y estaba fructificando en otro lado. Bueno, esos ahora vuelven sistemáticamente, o sea que luego de 3 o 4 años vuelven aquí al país y estamos dando todas las condiciones para que puedan hacer ciencia de forma productiva. Una pregunta íntima, ¿aprendieron a lavar los platos? No, ahora tienen lavavajillas algunos. Bien. ¿Hay más mensajes, Juli? ¿Hay más mensajes? Ahí tenemos también de Facebook. Ah, bien.
Ahí. Buenas tardes, amigos nacionales. Felicitaciones por el nuevo programa. Quería preguntarle al ministro qué se sabe ahí de si la central atómica esta de Lima está produciendo el 100%. ¿Qué se sabe si hay fecha para la cuarta central atómica? Y si Yacyretá está funcionando con todas las turbinas. Si sabe eso, gracias. Habló Néstor de Bolula. Néstor, ahí te contesta el ministro. Bueno, esto está bajo la órbita del Ministerio de Planificación. Realmente sería responsable de mi parte dar detalles de algo que no me compete, digamos. Sé que se han hecho inversiones muy grandes. Hecho de volver a poner en funcionamiento Atucha 2 ha sido todo un logro. Afortunadamente esto se pudo hacer porque había personal muy responsable a cargo de esta obra, y aun cuando se paró, se guardaron todos los componentes, quedó la gente con todos los registros, y el momento que se tomó la decisión de volver a ponerlo, estaba todo en condiciones para volver a lanzarse. Lógicamente ahora con algunas innovaciones y medidas de seguridad que no estaban contempladas en el plan original. Pero claramente la producción de energía es una de las áreas claves para nuestro país, y nosotros aportamos desde la innovación, desde las nuevas formas de energía, desde el desarrollo de turbinas eólicas, nuevas formas de energía hidroeléctrica, energía solar, biomasa, es decir, usar lo que se considera residuos de la industria agropecuaria para producir energía, porque está claro que ninguna fuente de energía por separado va a poder satisfacer las necesidades que tiene, no en nuestro país, la humanidad en su conjunto, o sea que no podemos prescindir de ninguna de ellas. Incluso vamos a seguir dependiendo de combustible fósil por bastante tiempo. Entonces, como país necesitamos diversificar la matriz energética, y para eso en muchos casos hay que hacer investigaciones. Bueno, el CONICET junto con YPF, en esta nueva empresa ITEC, está trabajando en desarrollo de tecnologías para aprovechar los yacimientos no convencionales, como el de Vaca Muerta. Eso requiere tecnologías novedosas, y lo interesante es que cuando algo no está totalmente dominado como tecnología, hay oportunidades para que el país desarrolle tecnología propia, que no solo pueda aplicar, sino pueda vender. El concepto de ITEC es no ser solamente una empresa que le da soluciones de YPF para poder extraer petróleo y gas, sino ser una empresa que asesora a otros países sobre cómo hacerlo. Y eso tiene un valor, y eso se cobra, y es una exportación tal vez de más valor agregado que llegar a exportar petróleo. Tenemos un mensaje de Facebook, sí. Analía Soria, más que una pregunta, en realidad es un mimo al alma para el ministro, porque le dice bienvenido y sobre todo gracias, muchas gracias por Tecnópolis. Extrañamos mucho la feria estos meses. Mi peque, cada vez que pasamos por la General Paz, me pregunta, ¿cuándo vamos a poder ir, ma? Finalmente fue bueno que fuera en Villa Martelli. No, finalmente fue bueno, porque la concepción original era hacerlo sobre Figueroa Alcorta, el Libertador, sí, como se había, digamos, como una reedición de lo que habían sido los festejos del Bicentenario, y gracias a la negativa del gobierno de la ciudad hubo que organizar otras locaciones, y lo de Villa Martelli fue realmente todo un hallazgo, porque se puso en valor una zona que estaba totalmente desaprovechada, y ahora es un parque público. Y es un valor que la sociedad ya ha asumido como propio, ¿no? Es un derecho adquirido. Sí. Creo que esto que dice el hijo de la señora es muy importante. Además es algo que se supone que tiene que estar. Claro, tiene que estar todo el año. Sí, está funcionando todo el tiempo. Se suplantó la tristeza de asociar Villa Martelli con las caras pintadas. Tal cual, creo que ha sido una reversión muy importante de esa imagen que tenía la zona. Y también es parte de este cambio de imagen de la ciencia y de la tecnología. Y es muy distinto cuando se cuenta algo por una pantalla que cuando un chico puede palpar y tocar objetos, puede ver, digamos. Los museos tienen una cualidad. Jugar. Jugar, porque de alguna forma hay que transmitir el hecho de la ciencia como actividad lúdica, como juego, porque en realidad es lo que hacemos. Luego nos presentamos de forma muy seria los científicos, pero nos divertimos mucho en el laboratorio, seguimos jugando. Lo que hace Paenza con las matemáticas. Sí, se suele decir que el laboratorio es la continuación de la salita celeste, ¿no? Yo la salita celeste me volví loco viendo cómo una célula después se convertía en un cuerpo humano. Claro. Nuestro padrino, el doctor Lino Barañao, ministro de
ciencia, tecnología e innovación productiva, que había quedado una pregunta colgando de Norita Anchar. Había quedado ahí pendiente el tema de la vinculación entre la economía, la sustitución de importaciones, la posibilidad de generar matricería en la industria. Y cuando yo digo esto, que suena como a veces complicado, estoy hablando de... recuerdo que, por ejemplo, en algún momento hubo gente que no pudo seguir fabricando unas sillas porque había que importarlas de Brasil y Brasil no quería vender más la matricería para acá. Entonces había que reinventarla. ¿Cómo es esto? Bueno, esto ha cambiado drásticamente a partir de este desarrollo tecnológico que son las impresoras 3D. Uno puede imprimir, así como imprime una hoja de papel, bueno, puede imprimir un objeto tridimensional, un bulón, una tuerca, una pieza compleja, diseñándolo en la computadora y luego pasando las instrucciones a esto que inyecta. En algunos casos son plásticos, en otros casos ya son metales, o sea que puede ser una pieza terminada. Y esto básicamente es lo que está revolucionando la industria de la manufactura y que justamente acaba con un cuello de botella que tuvo la industria nacional, que era el alto costo de la matricería. Claro. Y estamos trabajando en esto, hemos hecho ya 3 talleres de impresoras 3D y hemos estado hablando con el diputado Omar Perotti de hacer en Rafaela un centro de impresoras 3D, de matricería para todo el sector de industria de maquinaria agrícola que tiene sede allí, porque muchas de las máquinas son únicas y tienen a veces este problema, que no se consigue la pieza particular. ¿Las patentes con eso? No, esto es una cuestión de diseño, o sea que, las impresoras tienen algunas propiedad intelectual, pero ya hay impresoras 3D diseñadas en el país. Ya hay proveedores de los insumos, o sea, lo que sería equivalente al tóner, pero para imprimir que se produce a bajo costo en el país. O sea que esto va a estar disponible no solo para la industria metalmecánica, sino para todo lo que es la orfebrería, por ejemplo. Que quiero convencer a mi hija de que aprenda a hacer eso, porque ella, que es orfebre, pueda diseñar en la computadora un anillo y luego hacerlo. Me gustaría verlo a mí, en realidad. A ella le gusta hacerlo a mano, pero esa es mi beta tecnológica. Hay impresoras 3D que cada vez más accesibles hay proyectos de emprendimientos de hasta ciberbares con impresoras 3D y demás. Así es, ¿no? sí. Bueno, hay gente que me contaba, una amiga que estuvo en la casa allá en Estados Unidos, y de los tiradores de los cajones, Claro. de la cocina, una cantidad de objetos que se habían roto, los escanearon y los reprodujeron y pusieron otra vez. Ah, en qué el lugar. impresionante. Me Qué encantó. bueno. Nuestro compañero Gustavo Campana, que nos faltaba presentar, Gustavito, tiene algo para... ¿Qué habrá el ministro encontrado Guido Campana Barañao. ahora? Campana, sabés que tiene tesoros escondidos siempre. Hola, Bueno, Gustavo. ¿cómo va? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, ministro? Bueno, año 2003. Epa. La Argentina estaba cumpliendo 20 años continuos de democracia. Radio Ciudad. Se prepara un trabajo de 12 o 16 horas, donde no solamente la idea es recorrer el pasado, sino intentar mostrar el futuro. Y entonces dimos con un señor, con un tal Lino Barañao, que en ese momento era un científico, para nosotros desconocido. Y nos decía esto. La técnica de clonación, hay pocos países que la habían logrado en bovinos en particular. En Argentina, a través de una colaboración de un equipo multidisciplinario, se logró reproducir esta técnica obteniendo el primer bovino clonado de Iberoamérica. Esto en por sí, digamos, es simplemente la reproducción de la técnica, pero se marca en el proyecto de producción de fármacos en la leche, que es un proyecto a más largo plazo, donde hay un objetivo concreto, que es usar los animales para producir a un costo mucho más competitivo y conveniente una proteína que se usa para el tratamiento de seres humanos. Barañao nos aclara qué es un animal transgénico. Un animal transgénico es en el cual se ha modificado la composición genética, se ha introducido un gen adicional. Lo que se hace en particular es introducir la información para producir hormona de crecimiento humana, que es la hormona que se usa para el tratamiento del enanismo en chicos, con instrucciones para que esa proteína, esa hormona se produzca en la leche como si fuera una proteína normal. Entonces, en un animal transgénico de estas características se produce en la leche esta hormona que luego se purifica para darle una forma inyectable para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, la vaca se convierte así en un medio de producción de una proteína humana a muy bajo costo. Con la 10ª parte de lo que ha producido este animal se cubren las necesidades de Argentina. Y con unas 10 o 15 vacas se puede abastecer al mundo con esta hormona. Para nosotros era un pasaporte al futuro.
¿Estamos ante un hombre que resiste archivo? Sí, por supuesto, no cabe ninguna duda. Así que bueno, Barañao modelo 2003. Qué grande, Gustavo, gracias, 2003. qué bueno, No, qué bueno. ¿Te reconocías, Lino? Sí, me trae recuerdos de mi vida anterior cuando era científico. Así Sigue siendo científico, pero... Claro. Ahora, vos tuviste tu título en el año 76, mirá qué añito, ¿no? Sí. Fueron épocas particulares de la universidad. Yo entré en el 71 a la universidad, viví todo el 73, con toda esa época de actividad política febril, esa época el que no militaba no era visto por las chicas, así Exacto. que había que militar. ¿Vos tocabas la guitarra además? Yo tocaba la guitarra. O sea, sí. tocabas la guitarra, eras científico y militabas. Sí. Son Predominaba más en la beta científica, o sea, como guitarrista y como político no hice carrera realmente. ¿Y de qué cuadro serás, Lino? No, soy carente de esa beta futbolística. A mi padre no le interesaba el fútbol, mis compañeros del secundario tampoco se interesaban por el fútbol. No heredaste esa pasión. No heredé esa pasión, eso fuiste? me permite... Fui al Mariano Moreno, al ilustre Mariano Moreno. Yo suelo decir que hay dos vertientes ideológicas acá en la Argentina, los que fueron al colegio, que son la versión apolínea y racional, y los que fuimos al Moreno, que llamamos delincuentes, así. La Morení. Y mucha honra. Aguante los Morení. No, esa visión iconoclasta de no creer en nada. Había sí un desarrollo intelectual importante, pero puesto al servicio de cuestionar, no de creerse nada. Claro. Y creo que esa impronta se nota un poco en el ministerio. Me parece que sí. Ese acartonamiento es más propio del Moreno que del Buenos Aires. No estaban formados para élite, sino para cuestionarla. Exactamente, sí. Solo la desobediencia nos hará libres, decía David Thoreau. Sí, yo me acuerdo que cuando me tocó hablar en el acto de los 90 años del Moreno, y hablaba un poquito de estas corrientes ideológicas y demás, y yo decía que agradecía todo lo que había aprendido en el colegio, todo lo que me habían enseñado, y también lo que no me habían enseñado. Y todos los que estaban ahí, que los profesores me miraban y decían, ¿qué es lo que no enseñaron? Digo, porque no me enseñaron a obedecer, y eso es muy bueno. Muy bien. Ana Yusi. Sí, buenísimo, hay que reflexionar, ¿no? Quiero preguntarle algo. Cuando hablamos de científicos en Argentina, es decir, cuando ustedes hablen de científicos, ¿en qué número están pensando? Científicos y gente que trabaja en la ciencia, porque está lleno el país de profesores de ciencias también, ¿no? En el colegio secundario, hasta incluso desde el jardín de infantes. O sea, hay un número, una cifra me parece muy importante y cada vez más, también por efecto del trabajo del actual gobierno y de que la ciencia haya estado perdiendo un poco el acartonamiento que tuvo en otra instancia. Sí, digamos, a ver, tenemos distintos tipos de científicos. Si nos referimos a los que hacen exclusivamente ciencia, que son científicos full time, como los que tiene el CONICET, estamos entre 7 u 8 mil, digamos, que van aumentando un 10% anualmente. Luego, si consideramos los profesores universitarios que hacen investigación, personal de instituciones como el INTA, el INTI, CONIE y demás, llegamos a más de 20.000 y de hecho tenemos un número bastante elevado respecto a lo que es el promedio latinoamericano, todavía lejos de la proporción que tiene Estados Unidos o que tiene China. Un detalle que comentaba ayer con unos amigos, que no sabía, pero lo vi en el último artículo de The Economist. 4 de cada 5 patentes de Estados Unidos implican extranjeros que están trabajando en Estados Unidos. O sea, cuando uno habla de la excelencia científica de Estados Unidos, tiene que tomar en cuenta que la mayoría... 4 de cada 10. La mitad de los estudiantes de doctorado de Estados Unidos son extranjeros. La materia gris está por otros lados. La materia gris, pero tiene una capacidad de captar. Históricamente, después de la Segunda Guerra también uno recuerda que salieron a buscar alemanes. ¿Cuándo vamos a hacer imperio, Lino? Creo que espera un poquito, pero vamos camino a eso. Camino a eso. Cuando estamos esperando que se degrade el resto. Lino, pasando a la cuestión, ya que está el piano acá y hablamos recién de ciencia y música, hay mucha relación, ¿no?, entre la música y la ciencia, esta cuestión de la partitura como notación, casi entre la matemática. No hay que tenerle miedo a la matemática, tiene tanto que ver con la música, por ejemplo. Sí, yo creo que tiene mucho que ver porque en definitiva la música es como un programa para ejecutar
En ese caso, de hecho, se usa la misma nomenclatura, ejecutar un instrumento o ejecutar un programa. Es algo que corre y en un caso uno tiene una secuencia de sonidos que produce determinado efecto en uno, y en otro es una operación matemática que puede servir para expresar una imagen en la pantalla o mover un robot. Sí, eso que decía recién, Leo Maslía decía en un momento, no voy a poder presentar la partitura porque ya ha sido ejecutada. Está muy bien. No, creo que hay una relación muy importante no solo en la música, sino entre el arte y la ciencia, porque algo que no se sabe es que las dos motivaciones que tiene un científico para hacer lo que hace son una, la curiosidad, que es algo que uno conserva de la infancia, por eso los científicos somos bastante infantiles respecto al ciudadano común. Bien. Y la otra es el goce estético, es el placer que produce ver una ecuación que refleja algo de la realidad, digamos, algo que el ciudadano común debería poder llegar a entender, es que ecuaciones como esta de E igual a mc al cuadrado, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que es algo tan sencillo que con 3 términos permite describir una propiedad fundamental, que es que la materia y la energía son lo mismo, y poder calcular cuánta energía tengo a partir de destruir una cantidad de materia, que es lo que hacen las plantas nucleares en definitiva. Yo puedo calcular cuántos megawatts produce una planta sabiendo cuánto uranio se va a fisionar ahí. Me parece que eso es maravilloso, eso es lo que a uno lo alienta a seguir en el laboratorio día tras día, porque los resultados positivos son infrecuentes. Lo que a uno lo mantiene adicto, en términos literales, al trabajo experimental, es este goce de entender cómo funcionan las cosas. Ahora, yo no sé si es de ignorante o de vulgar lo que voy a decir, pero cuando hablabas de la gente común, lo capté. Yo pensaba, por ejemplo, en un hombre o una mujer que compra las cosas para cocinar y después va a elaborar un plato que después va a tener una presentación y bueno, después será comido, pero va a haber una transformación ahí. ¿Se parece la metáfora o no? Sí, se parece. De hecho, la cocina tiene mucho de ciencia, hablábamos esto. Lo hablábamos recién en el corte, es increíble la coherencia que tenemos nosotros, Hugo. Ya hay varios libros de acá editados en el país que muestran la ciencia detrás de la cocina. Bueno, hay gente como cocinero Adrià en Barcelona que ha hecho mucho dinero hablando de cocina molecular. La molecular. Pero sin llegar a eso, toda ama de casa tiene un poquito de científica, porque esta tarea de ensayo y error, de probar cuánto tiempo tiene que cocinar la carne para que salga más dura, más blanda, es lo mismo que hace uno en el laboratorio, digamos. ¿El laboratorio o la cocina? Y uno sigue un protocolo. La cocina. Sigue un protocolo y una receta de cocina es básicamente un protocolo como el que uno usa en el laboratorio. Y para hacer una vaca transgénica uno sigue una receta que es un poquito más compleja que para hacer una media res al asador. Ay, Lino, ¿sabes eso cómo me tranquiliza? Porque cuando yo escucho hablar del valor de la matemática, yo que soy una analfabeta básica y funcional, tengo que rendir homenaje aquí en el Liceo 2 a 2 compañeras que fueron las que lograron que yo pudiera entender las matemáticas para poder recibirme y demás, porque nunca encontré, y teníamos una docente que era, según mis compañeras, era una mujer que sabía enseñarlo, evidentemente. A mí no me supieron nunca entrar en la cuestión esta lúdica que tiene la matemática, y recién mucho tiempo después, no digo que sea tarde, pero cuando uno empezó a entender la filosofía, empezó a estudiar filosofía, entendió la conexión entre el infinito y lo que uno estudiaba en este tema. Claro. ¿Por qué es tan difícil hacer entrar al chico o al adolescente este placer que vos describiste recién? A mí me dieron ganas de volver a estudiar a ver si lo entendía. Bueno, creo que el problema está cuando el docente en sí no siente el placer, ¿no? No lo va a transmitir. No se transmite. Sí, es como poner a un ciego acá en una escuela de dibujo. Digamos, es complicado, digamos, tiene que uno poder percibir eso, y probablemente el ciego pueda ser un muy buen docente de música, pero y eso se puede transmitir, pero si la persona no siente el placer de lo que hace, es muy difícil que lo transmita. Por eso tenemos que trabajar más en los docentes que en los alumnos. Sí, totalmente, ¿no? Porque a todos los que estudiamos humanidades nos pasó lo mismo. Entonces, es muy importante
eso, trabajar en el aspecto lúdico y placentero, hedónico. Y esto es el tremendo aporte que ha hecho Adrián Paenza a la matemática, presentar una forma que es atractiva, que vende libros de matemáticas, algo que sería inconcebible tiempos atrás. Claro, he dicho, poné plata que vamos a hacer una edición de libros. No, y sus presentaciones se llenan de jóvenes. No, y además hay que tener en cuenta que la matemática y los humanistas se pueden encontrar en cosas como, por ejemplo, si A es igual a B y B es igual a C, A y C tuvieron un bebé. Carácter transitivo. ¿Qué hay de ese convencimiento popular y no tan popular acerca del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro, uno para el arte y otro para la ciencia, o algo así? No, lo que se ha comprobado es que hay roles distintos de los dos lóbulos cerebrales. El izquierdo, que es el control de nuestro hemisferio derecho, es el que se ocupa de nuestra actividad consciente, razonada y de lenguaje sobre todo. Y el derecho tiene que ver más con la ubicación espacial, lo más instintivo, digamos. Pero no es una división tan taxativa, digamos. La gente tiende a simplificar la razón mucho. por un lado, la emoción por otro. No claro, es tan así. no. Pero hay experiencias muy interesantes cuando se corta la conexión entre los dos hemisferios y cómo esas personas cuando ven con un hemisferio o el otro, cómo perciben la realidad. Esto nos lleva a ver ¿El lóbulo frontal? ¿Cómo? El rol del lóbulo El lóbulo frontal es lo que tiene que ver con esta capacidad de predecir cosas, es lo que nos caracteriza como seres humanos, hacer una planificación racional. Soñar inclusive. Sí. Es nuestra estación que futura. tampoco hay que sobreestimar, digamos, todo indica que en realidad dice que ser racional es aquel que puede dar una explicación racional de sus actos, no que se guía por la razón para hacer, que puede explicar a posteriori por qué hizo lo que hizo. Y es mucho más interesante. Y bueno, dice que uno puede hacer lo que quiera, pero no puede querer lo que quiera. Y el querer, nuestras voliciones, nuestros instintos son los que determinan cómo nos comportamos. Después usamos la razón para lograr ese objetivo. Pero está demostrado que nadie es motivado por un razonamiento, usa el razonamiento como instrumento para llegar al poder, a conquistar a la chica que le gusta a lo que sea, comprarse el auto que siempre quiso. Pero las motivaciones siguen siendo instintivas y no han cambiado en cientos de miles de años. Es más, nuestro cerebro no cambió en 150.000 años. Y eso trae problemas porque estamos más preparados para vivir en comunidades de 100 personas en medio de la estepa africana que en esta ciudad interactuando con millones de personas. ¿Cómo me gusta que tengamos este ministro de Ciencia, Tecnología y Innovación Productiva, por favor? Que hable de hedonismo, de placer, que hable de jugar, que es el sentido de la vida también, finalmente, jugar. Y de lo gregario, Claro, además de jugar, es un juego muy respetable, muy respetable. No es una frivolidad y una superficialidad. Pero es que el juego es la única forma natural de aprender. Todos los animales aprenden cosas serias como cazar la presa jugando. Entonces tenemos que subestimar el juego. Por eso digo que los científicos seguimos jugando, porque es la única manera que uno aprende. Si no hay placer asociado a la adquisición de conocimiento, uno no estudia, no aprende. Digamos, no se conoce lo que no se quiere. Y uno quiere aquello que le da placer. Bien. Bruno Barengui está a 4 manos atendiendo los teléfonos, Brunito. ¿Y qué llama? La gente llama. ¿Y qué dice? Le pregunta a Nino Barañao qué, por ejemplo. Bueno, en 30 segundos es muy poco para decir mi admiración por todo lo que se ha hecho por la ciencia, por la juventud de ese gran ministro que no solamente se expresa en su voz. Y aquí habla una científica que tiene ganas de ser inserta y que de alguna forma dentro del país también fue... quiere ser repatriada. Yo también tengo 60 años y soy muy joven. Me he acercado al ministerio sin suerte, a pesar de que fui recomendada por gente con... Buenos días. Bueno, un gran saludo para el ministro y para ustedes en el programa. Quiero saber a dónde se tendría que dirigir un repatriado, que en realidad es una repatriada, una mujer que se fue en el 2001 por razones económicas, se casó con un médico que hace la parte de biomedicina, un ingeniero que hace biomedicina y quiere conseguir trabajo acá porque se han vuelto desde Turín. Buen día, soy Alicia de Lanús. Me alegro mucho por la visita que tienen hoy. Admiro al señor ministro y le deseo lo mejor. Ahora, cuidemos Tecnópolis porque ya hubo la tentativa del otro Macri, el Jorge S. Macri,
que ya nos lo quiso robar, cuidémoslo, con el cuerpo y con lo que sea. Muchas gracias, hasta luego. ¿Qué pasó? ¿Qué quiso hacer Jorge Macri con Tecnópolis? No sé, bueno, hubo un problema de habilitación al principio, pero creo que ahora estamos está, bien. ¿no? Sí, de hecho ha estado en las aperturas de Tecnópolis. Sí. Y me parece que se impuso adecuadamente. Sí que ve cómo ha cambiado el nivel socioeconómico, digamos, la zona. de la gente que viene. Porque al principio... ¿Qué pasaba? Y porque al principio, como era del gobierno acá, era una cosa para los K. Para los K, medio, digamos, en términos muy despectivos, una cosa medio cabeza, como diría mi hijo. Pero con el tiempo empezaron a venir chicos de colegios privados, y ahora que se hizo la última, me contaban de que se hizo la última exhibición esta de gastronomía, que vino gente de otros ámbitos y se sorprendió de ver lo que había ahí, porque seguía el concepto de que esto era una cosa para el pueblo y de muy bajo nivel y muy así demagógica. Y realmente hoy no tiene nada que envidiar a ninguna feria internacional. El nivel de infraestructura que tiene Tecnópolis. ¿Cuántas hectáreas? Son 50 hectáreas. No necesita explicación, no hay que decirle a nadie de qué se trata. Tecnópolis ya sabes lo que Claro, Por yo eso, creo que ya está instalada. pero, ¿no? Como- Sí, pero digamos, ha ido cambiando gradualmente y es increíble el nivel de sorpresa determinado. Qué bueno. Perfil de gente, segmentos. Segmento, como Sí, quieran del llamar, prejuicio. que yo diría por cuestiones prejuicio político, se negaba a ver lo que estaba ahí adelante. Bueno, si viene del peronismo, no puede ser sofisticado. ¿No? Más o Era menos como eso. una... Sí, como empezaron una- yendo muchos chicos de escuelas públicas y después se agregaron a escuelas privadas. Ahora la escuela privada la obtiene como una excursión también Tecnópolis. ¿Cuál? Sí. Sí, está en la currícula. Y está muy bien porque, digo, digamos, tenemos que tender a recuperar espacios donde se da este contacto entre gente de distinta extracción social y se pierde el miedo mutuo o la antipatía que naturalmente se produce. Recién cuando hablaba de esto, de que estamos acostumbrados a vivir en grupos de 150 personas, esto se refleja en nuestra tendencia a tribalizarnos Exactamente. y a caracterizar al otro como potencial enemigo usando los elementos que tengamos. Y eso tenemos que ser conscientes que está en nuestro software instintivo. Ah, bien. Entonces la civilización consiste en el esfuerzo de superar esas antinomias y Superar mostrar las que podemos integrarnos en esta super Claro. tribu de millones de personas, pero eso requiere esfuerzo activo. Si dejamos todo librado a las fuerzas de mercado, digamos, nos atomizamos y se crean conflictos sociales. Y también en el tema de la apertura de vocaciones, ¿no? Porque se entiende, hay vocaciones o hay carreras en las que los padres piensan que el fulano se va a morir de hambre. Entonces, cuando alguno dice que va a abrazar una determinada circunstancia, te dice, bueno, lo tenemos que mantener, anda a saber hasta cuánto y qué sé yo. Lo que hace que mucha gente de extracción social o de nivel socioeconómico más bajo sienta que estas carreras les pueden estar vedadas. ¿Qué estamos haciendo para que esto no sea así? Mira, hay una cosa muy interesante que tiene Tecnópolis como característica única de todas las ferias de ciencia que hay en el mundo, que es que los guías son estudiantes de ciencia. Bien. Que les pagamos un estipendio, tienen la camperita, tienen todo. Porque eso es lo que permite la identificación. Claro. El chico que ve a otro como él, con rasta, hablándole de evolución humana, dice, bueno, a lo mejor esto está bueno, digamos, porque este chico que como yo está acá, digamos, algo tiene que encontrarle de atractivo. No es lo mismo que esté un profesor bien vestido, corbata, que le dice, acá está el hombre de Neandertal, digamos, no hay no hay manera de que haya empatía. Seguimos en la misma estructura pedagógica habitual. Hay algo que me enteré hace poco que tiene que ver con cómo aprendemos desde los pajaritos a los animales, que se llama piratería visual. ¿Qué es lo que uno hace? Mira a otro cómo lo hace y copia. Cómo aprenden los chicos a hacer skate y demás, que ahora se facilita porque en YouTube uno puede ver todos los jeites para tocar la guitarra y demás. Pero tiene que ser otro igual a uno, digamos, uno le copia al par, ¿no? Y trata de superarlo. En el que se espeja, ¿no? El que se espeja. Entonces, ver tener esos chicos ahí es muy importante. Eso es lo que hace además que los padres digan, mira, es un chico como mi hijo, me gustaría que mi hijo, a lo mejor si estudia física, va a ser como no va a ser un rarito, digamos. Maestro Weber al piano, homenajeando a nuestro invitadísimo, al padrino del programa Estación Futuro, el ministro Lino Barañao.
Lino, el otro día leí dos palabras juntas y digo, esto se la pregunto al ministro el domingo, biología sintética. Bueno, los científicos tenemos la habilidad de ponerle nombres extraños a las cosas para renovar el interés, ¿no? No, biología sintética es tal vez lo más novedoso que hay en biología, y porque tiene que ver esto con esta interfaz entre la computación y la biología. Es poder armar, así como uno arma un programa combinando pedazos de software de distintas orígenes, armar un programa nuevo o un texto nuevo. Bueno, armar genes que hacen cosas distintas y que no existen en la naturaleza o que pueden ser operados de forma diferente. ¿Esto qué permite? Por ejemplo, hacer que una bacteria, cuando uno la pone en el agua que tiene arsénico, se ponga verde fluorescente. Y eso permitiría desarrollar un test muy rápido para saber si el agua es potable o no. Y eso no lo hace la bacteria originalmente. Lo que hacemos es usar este conocimiento primitivo que estamos teniendo del software de los seres vivos para hacer programas nuevos. Esto ha creado todo un debate ético. A ver, ¿tenemos derecho a manipular la naturaleza? Bueno, lo venimos haciendo desde que somos especies sobre el planeta, digamos. El trigo, el maíz son variedades genéticamente modificadas. No en el sentido que le damos ahora, pero llevaron miles de años a las mujeres que eran las que cosechaban a encontrar la variedad de trigo que el granito no se caía y la podía cosechar. Ese cambio en el trigo hoy no lo podríamos hacer con todo el conocimiento que tenemos de biología de las plantas, porque fue por azar digamos, y es un cambio mucho mayor en términos biológicos que lo que le podemos hacer de meterle un pedacito de información para que resista a un herbicida, ese tipo de cosas. Entonces, lo que estamos haciendo es avanzar en esto, en empezar a entender cómo funciona un ser vivo y manipularlo para bienes útiles, ¿no? Para fines útiles. Entonces, ya hemos hecho que las bacterias produzcan insulina, por ejemplo, y eso ha permitido a millones de pacientes contar con insulina humana, sin el problema de rechazo que daba la insulina extractiva. ¿Y cómo se descubrió eso? Se descubrió básicamente, primero, a partir de 1953, cuando se entiende cómo está codificada la información en el ADN, esta secuencia de bases, y eso es el origen de la biología molecular. Que después esto da origen a la ingeniería genética. Ingeniería es cuando podemos empezar a armar cosas. Y esto fue posible porque se encontraron unas proteínas que son enzimas que cortan en determinado texto, digamos, del ADN. Entonces yo pude empezar a cortar y pegar texto como hago con la computadora. Copy-paste. Copy-paste. Esa operación de copy-paste, que es básicamente lo que hasta ahora podemos hacer, no sabemos programar un gen nuevo. Lo que podemos es tomar algo que sabemos que hace, lo marcamos, lo cortamos. Lo intervenís, lo editas. Lo editas y lo pegás en otro lado. Le sacás un pedacito que no te interesa, le modificás alguna letra. Y eso es lo que te permite, por un lado, ese conocimiento te permite actuar sobre los seres vivos y darles características que no tenían. También te permite, a medida que vas entendiendo ese software, entender por qué una persona padece una enfermedad genética. Porque lees el texto y ves que está cambiada una letra y entendés por qué esa letra produce ese efecto. Ahí se lee. Ahí se lee. Y si no la puedo corregir, que eso es algo que también éticamente es debatible, corregirle esa información a las generaciones futuras, a partir de ese texto que está en el ADN, entender cómo eso le cambia la estructura tridimensional a la proteína, que es el producto, y encontrar, por ejemplo, un fármaco, algo que se pega ahí y le corrige ese problema sin necesidad de alterar la información original. Y esa es la farmacología moderna, digamos, es decir, poder poner en una computadora la proteína normal, la proteína cambiada, decir, a ver, bueno, le sobra este cachito o está deforme acá, a ver, busquemos en un banco de miles de compuestos y en la computadora uno puede seleccionar cuál calza ahí. Después, elegir eso es ir y probarlo en un ratón que tiene en el cual uno produce esa enfermedad y ver si se la corrige o no. Esto está ahorrando décadas, si no cientos de años, en encontrar nuevos fármacos. O sea, estamos asistiendo a una verdadera revolución en que el hombre, como especie, está empezando a operar sobre la información genética. Y es algo que puede ser entendido como una cuestión antinatural o decir, el hombre es parte de esta biosfera. Claro. Y la revolución biológica consiste en que una parte de la biosfera está empezando a editarse a sí misma para poder hacer cambios más rápidamente. Claro, yo te iba a preguntar, mientras los técnicos y los científicos se encierran o se agrupan para investigar y para probar, ¿dónde quedan la moral y la ética? ¿Se van o los protegen de atrás?
No, yo creo que es necesaria reflexión ética detrás de todo esto. De hecho, desde que estoy como funcionario y que no puedo dar los cursos de química fisiológica que daba habitualmente y biotecnología, sigo dando biotecnología, pero doy bioética. Me he preocupado. A ver, cuando yo me recibí de licenciado en química me fui a anotar en la Facultad de Filosofía, porque era lo que yo quería hacer. Pero me dijeron, tenés que hacer el CBC de todas formas. Y dije, no, eso ya es mucho. Estado, conocimiento científico. Leeré en mi casa, mucho gusto. Me di el gusto hace 2 años de ir a la Facultad de Filosofía a dar una charla sobre política y cultura desde una perspectiva biológica, ¿no? O sea, que de esta versión biologicista, que bueno, no pude cursar, pero acá estoy hablando. Qué bueno. Pero me refiero que es necesario que el científico tenga una visión más amplia, porque es el principal o el primer elemento de control de lo que se hace. O sea, el fantasma del aprendiz de brujo sigue existiendo, porque si el científico encuentra una bacteria que en lugar de ser beneficiosa puede ser útil para una guerra biológica, bueno, él tiene que tener el control y no decir, qué bueno lo que encontré, soy un genio, y lo publico, o viene fulano y me dice, me interesa tu bacteria, te doy acá unos mangos. Hay muchos hackers ahí también. Sí, entonces, sobre todo para el científico estatal, que tiene que tener una responsabilidad para con la sociedad que lo está financiando. Laburás freelance en un garage, estás adentro de un instituto que sale millones de pesos, tu sueldo sale bastante, entonces tenés que ser consciente de esa responsabilidad que tenés y tratar de garantizar que el resultado de lo que haces beneficie lo más posible a la sociedad que te alberga y que te financia. De todos modos, debe ser una discusión permanente dentro de cada uno de los investigadores, sobre todo en algunas áreas, se me ocurre. Sí, bueno, hace poco hubo un gran debate en las grandes revistas de ciencia, porque unos investigadores querían publicar las secuencias que hacían que determinados virus de influenza fueran más letales y se desparramaran más rápidamente. Y el debate era, bueno, por un lado tenemos que hacer que más científicos investiguen esto para evitar una posible pandemia. Por otro lado, estoy liberando información que alguien puede usar para sintetizar el virus ahora y provocar esa pandemia. Y no fue fácil esa discusión. No le querían publicar el trabajo. También es imposible separarlo de otra de las cuestiones. Hay científicos creyentes, cualquiera sea la religión. Sí, hay científicos creyentes. ¿Y esa cuestión pone un límite a los temas que tocan o no? Lo que pasa es que creyente es un término muy amplio. Sí, por eso lo quise. Por eso, estoy hablando de religiones, claramente estoy hablando de religiones. Hay distintas concepciones de lo suprarracional, digamos. Claro. Todo pasa porque la ciencia tiene un fin que es operar sobre la realidad. La religión tiene como fin religarnos unos con otros en la medida posible, cosa en la que no es muy eficiente, visto la cantidad de gente... Visto las guerras santas. Y otra, religarnos con el universo en su conjunto. Y ahí está la diferencia. Si uno se imagina un señor de barbita, que es más o menos como uno... o Buda o lo que sea. O si se imagina la interrelación entre todo lo que existe, o sea, estamos hablando... Yo me imagino a Galileo. Más taoísta. No, claro, por eso hablaba de la religión. Entonces uno puede decir, bueno, creo que a ver, básicamente hay una frase que yo suelo repetir porque me parece que sintetiza esto, que es de un investigador que se llama Haldane. El universo no solo es más complejo de lo que nos imaginamos, es más complejo de lo que nos podemos imaginar. Entonces ahí hay un espacio para decir, bueno, ahí nos perdemos en la inmensidad. Mi cerebro llega hasta acá, digamos. Y a lo mejor no puedo entender la relación entre todo lo que existe, pero me gustaría sentirme menos inseguro en esta vida cotidiana. Entonces, a todo aquello que me dé algún hálito de pertenencia está bien. Por eso al principio reivindicábamos la curiosidad como una virtud enorme, ¿no? Claro. El tema está cuando la religión se convierte en un freno a la curiosidad. Claro, se mueve. O sea, mientras cada una retiene para sí su ámbito específico, está todo bien. Claro. Ahora, cuando la religión pretende ser además una interpretación de la realidad concreta, ahí estamos en problemas. Estamos en problemas, sí. Un científico, por eso digamos, me refería, un científico religioso debe tener un conflicto más amplio. Eso es lo que le costó a Galileo. Y a Giordano Bruno le hicieron pasar un calor bárbaro, lo quemaron en la hoguera. Lo quemaron en la hoguera. ¿Hay mensajes? Julianita es para fuera.
Buenos días, yo soy Beatriz del barrio de Palermo. Era para saludarlo nada más al doctor Barañao, que lo conozco de la CONEA. Alguna vez vino a donde yo trabajaba, ¿no? Mi laboratorio. Es que todos tenemos sentido de pertenencia. Yo trabajo en Comisión Nacional, trabajé en la Comisión de Energía Atómica, en Medicina Nuclear, y alguna vez nos hemos cruzado por ahí. Claro, son 30 segundos, ¿viste? Tenés que saberlo de antemano para aprovecharlos. Sí, era para llamar, para felicitarme al programa de Hugo Paredero, y felicitaciones muy especiales por el invitado, que es Lino Barañao, el ministro de Ciencia e Innovación Productiva. Me parece muy interesante lo que están haciendo, y sobre todo la divulgación científica, importantísimo para la concientización de la gente, como se dice ahora. Cuando más consciente la gente, más va a luchar por sus derechos. Está bueno, está bueno. Está bueno eso. Sí, amigos de Nacional, una pregunta para el ministro, si sabe. Ahí la península de Valdés en Chubut tiene la forma de un ancla. Ahí sería espectacular para hacer una grandísima central mareomotriz a través de las mareas. Quise saber si sabe que hay algún proyecto de ese tipo, de crear una central mareomotriz ahí en la península de Valdés, porque la naturaleza ha sido justo para hacer eso ahí. Ministro. Sí, no, es muy interesante porque me va a obligar a revelar algo que es una primicia. Bien, por el para eso estamos. Sí. No, en la península de Valdés sí había proyecto de cerrarla con un dique y hacer una gran represa y usar la marea para eso, pero tiene un impacto tremendo sobre el ecosistema. A ver, entonces fue rechazado por eso, porque cambia todas las condiciones de zona. Pero una idea muy interesante que me pasó Gustavo Bianchi, que es de IPF, que hoy estamos en ITEC, que estamos haciendo proyectos conjuntos. El Océano Pacífico está más arriba que el Océano Atlántico, hay diferencia de nivel. O sea que el Estrecho de Magallanes fluye el agua del Pacífico, entonces hacia el Atlántico. Entonces la idea es poner abajo turbinas que funcionen y generen electricidad. Y esa idea me parece maravillosa. Bueno, ahora estamos haciendo el presupuesto. No es tanta plata como para hacer el experimento. ¿No es tanta plata? No, para hacer un primer experimento no, así que voy a proponer la hora de las más altas esferas para ver si podemos... Porque esta semana lo escuché con la conferencia que dio con la ministra Débora Giorgi, y se habló de una buena cifra ahí. Sí, para trabajar en conjunto. Digamos, a ver, lo que ha caracterizado esta década es que no ha habido limitación de presupuesto. Es algo que parece extraño, parece una programa demagógica, pero no es así. Si todo momento que aparecieron ideas novedosas y gente capacitada para hacer las cosas, se las puede financiar. Lo que necesitamos es tener más ideas buenas y sobre todo recursos humanos para llevar adelante los proyectos. El factor limitante es ese. Y sobre todo no tanto técnicos o científicos, gerentes. Ajá. Y además de eso, para que podamos, además de tener innovación productiva, que es esta que usa la alta tecnología para mejorar la competitividad, para poder tener innovación inclusiva, para hacer que la gente que no tiene trabajo decente pueda encontrar una manera de generar un ingreso adecuado, se necesita gente de las ciencias sociales, porque... Cuando uno va a una comunidad criolla que vive cerca de la cordillera y que nunca recibió nada, no puede irle con la última tecnología así como así, digamos, y con una actitud filantrópica de, bueno, te vengo a ayudar. Hay que hacerles entrar las cosas de otra forma y hacerles entender que hay maneras de acoplar el conocimiento ancestral que ellos tienen, que en muchos casos es muy útil, con las nuevas tecnologías. Y tenemos unos casos como esto, la gente que hay en Malargüe o en muchos lugares de la cordillera sabe cómo rear guanacos y esquilarlos de forma que no los afecta. Eso es un saber que tienen ellos. Pero si uno a eso le agrega tecnología para hilar esa fibra que es de las más finas del mundo, si solo superada por la vicuña o equivalente a la vicuña, para producir un hilado de alta calidad. Y eso estoy hablando para la industria textil. Para la industria textil, pero el tema es que hay que encararla con racionalidad y no pensar solamente en el valor artesanal, en hacer una bufandita que el turista compre y después tira en Ezeiza. Tiene que ser una fibra de alta calidad que se imponga en Europa, por ejemplo. Exacto, que los grandes modistos, diseñadores, salgan, mira, esta es la última fibra de guanaco de Argentina, es decir,
ahora tenemos un proyecto que tiene nuestro, es decir, bueno, el guanaco es el Malbec de las fibras, ¿no? Está bueno es la eso. fibra- Deme dos. Está buenísimo. Y esto va, pero para eso hay que encararlo. De hecho, bueno, ahora lo que concita mi libido acá a futuro es Sí. armar una empresa que comercialice los productos de Argentina, porque nos quedamos en o sea, lo que está claro es que lo que la ciencia y la tecnología han hecho hasta ahora desde el ámbito estatal, que es dar información y financiamiento, ya no basta cuando uno quiere llegar a grupos que no saben lo que tienen que hacer. Nadie va a ir a pedirle un la catálogo capacitación de un empresaria. financiamiento porque no tienen ni idea de cómo llenar un formulario. Es más, no se les ocurre. Lino, y hay que perder miedo en la palabra empresa entonces. Pero totalmente. Empresa es emprender, es hacer una cosa nueva. Lo que hay que sacar es el concepto de que todo empresario es un agente que busca el lucro. Exactamente. Y nada más. Lamentablemente, los medios casi diariamente nos muestran casos de empresarios que no son muy altruistas, que Sí, digamos. no son muy presentables. Pero por cada Pero uno de esos hay cientos de empresarios que están muy comprometidos. Yo he conocido empresarios primero que han empeñado su casa para no vender la empresa porque Emprendedores había también, ¿no? y emprendedores Futuros también. empresarios. Y un emprendedor es alguien que tiene ideas nuevas y que si uno lo ayuda y le va bien, crea trabajo para los demás. Exactamente. Y esto es el impacto Suma. más concreto que podemos tener. Exactamente, Suma. no es el enemigo. Por eso que en Argentina, que no tenemos capital de riesgo tan abundante como en otros países, el Estado tiene que apoyarlos y lo estamos haciendo. Porque si a esa persona le va bien, el beneficio es para todos. Si le va mal, no es lógico que él solo pague la hipoteca. Ministro, 14 y 1 minuto, nos se pasamos. terminó el programa, ¿puede ser? Hay 8.000 mensajes. Yo le iba a preguntar qué por quería todos hacer cuando sea grande. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere ser cuando sea grande? ¿Qué quiere ser con esa grande, Lino? Lo voy a pensar cuando sea más grande. Soy chico todavía para Soy pensar muy esas chico, cosas. ¿por qué me hacen esas preguntas ahora tan temprano? Un lujo y una alegría muy grande tenerte, Lino Barañao, hoy aquí engalanando Flor el de programa. padrino. Tremendo, flor de padrino nos ligamos. Vamos a estar en contacto permanente, Bueno. y acá estamos abiertos a todo lo que quieran divulgar, porque ese es Hay otro mucho, verbo mucho. que vamos a usar muchísimo, divulgar, dar a conocer y hacer redes humanas prósperas. Perfecto. Bueno, yo comprometo a mandarles Por favor. Y a los gente oyentes... capaz de transmitir Ah, eso. Señor, sí, y a los señor. oyentes le pedimos disculpas, hay 8.500 mensajes de teléfono, otros tantos Yo conté en 9.000, Facebook. pero bueno. Bueno, sí. pero ¿sabes lo que le decimos así como antes decíamos feliz democracia? ¿Qué? Feliz futuro. Feliz futuro Feliz para futuro. todos, amigos. Gracias a todos por la compañía y el domingo a las 12 del mediodía volvemos, ¿eh? Esto no Chau. termina acá, esto recién empieza. Nos quedan 86 años, ¿te acordaste? Estás en la radio pública. Hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene